Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 30 de abril la Iglesia celebra el día de San Pío V. Escuchemos qué podemos aprender de este sumo pontífice del año 1572. Pío significa el piadoso, el que cumple bien sus deberes con Dios. Se llama Quinto porque antes de él hubo otros 4 que llevaron el nombre de Pío. Nació en un pueblo llamado Bosco en Italia en 1504. Sus padres eran muy piadosos pero muy pobres. Aunque él era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los padres no tenían con qué costearle estudios, pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad, a la meditación y sobre todo a la gran pobreza de la familia. Le fue muy útil para adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Más tarde será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor que desde que era amigo de nuestro santo, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor, y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dados cargos de mucha importancia: maestro de novicios, superior de varios conventos, y muy pronto el Santo Padre, el Papa, lo nombró obispo. Tenía especial cualidad para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos, el Papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que, en Italia, defendía a la verdadera religión. Y él, viajando casi siempre a pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y los luteranos, y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso, pero con los herejes demostraba una gran ciencia y sus dotes de oratoria, y los iba confundiendo y alejando en los sitios a donde ellos llegaban. El Papa, para premiarle sus valiosos y sobre todo su servicio y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la Iglesia Católica en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el Papa Pío IV, San Carlos Borromeo le dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido Papa era este santo cardenal, y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio Cislieri. Antes se acostumbraba que al posesionarse del cargo un nuevo pontífice se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma. Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en darle ayuda a los pobres y en llevar remedios para los necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado iba en procesión por Roma, vio en una calle al antiguo amigo Antonio, aquel cuyos padres le habían costeado a él los estudios, y lo llamó, lo nombró gobernador del castillo Sant'Angelo, que era el cuartel del Papa. La gente se admiró al saber que el sumo pontífice había sido un niño muy pobre y comentaban que había llegado al más alto cargo de la iglesia, siendo de una familia de los más pobres del país. Pío V parecía un verdadero monje en su nuevo modo de vivir, de rezar y de mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando, tenía 3 devocionales preferidos: la Eucaristía, el Rosario y la Santísima Virgen. El sumo pontífice que puso orden, la gente se contentaba, se admiraba de que sí era el Papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todos los obispos y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde había sido nombrado, porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir en la ciudad y descuidaban las diócesis y las parroquias para la cual habían sido nombrados. Prohibió la pornografía. Hizo perseguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atracaban a la gente a los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que el que quería convertir a Roma era un monasterio.
pero los enemigos proclamaban que en 300 años no había un papa tan santo como él. La gente obedecía sus leyes porque le profesaban una gran veneración. Decían, este hombre quiere convertir a toda Roma en un monasterio. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia con los ojos fijos en la Santa Hostia y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a nuestro Señor. Publicó el nuevo misal y un día una nueva edición, la liturgia de las horas, es decir, los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar. Publicó también un catecismo universal. Dio gran importancia a las enseñanzas de la doctrina del Santo Tomás de Aquino en los seminarios, ya que por no haber aprendido estas enseñanzas, muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Aunque era flaco, calvo, de barba blanca y bastante pálido, la gente comentaba, el Papa tiene energías para 10 años y planes de reformas para 1000 años más. Los maometanos amenazaban con invadir a Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía destruyendo a sangre y a fuego todas las poblaciones católicas que podían encontrar y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro en pesebrera para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaban, imploró y buscó incesantemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su gran cuenta, organizó una gran armada con barcos dotados de lo que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate, y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo, y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria que todos los combatientes debían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros antes de zarpar. Todos oyeron misa y comulgaron. Mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y la gente piadosa de Roma recorrían las calles descalzos rezando el rosario para pedir la victoria. Los maometanos los esperaban en el mar lejano con 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados, 13.000 marineros y 43.000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por don Juan de Austria, hermano del rey de España. Los católicos eran muy inferiores en número a los maometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla. Era el 7 de octubre del 1571, a mediodía. Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas y por eso había que emplear mucha fuerza remando. Y así que de un momento a otro, misteriosamente el viento cambió de dirección y entonces los soldados católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados católicos era Miguel de Cervantes, el que escribió El Quijote. Don Juan de Austria, con los sumos atacantes, atacó la nave capitana de los maometanos, donde estaba su supremo admirante. Allí le dieron muerte a este e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10.000 maometanos, de sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en poder de los vencedores. 12.000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo las noticias duraban mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma, pero Pío V, que estaba tratando de asuntos con sus cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo: «Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque hemos conseguido la victoria». Varios días después, llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que en las letanías se colocara esta oración:
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Propagador del título de Auxiliadora fue este pontífice, nacido en un pueblecito llamado Bosco. Más tarde, un sacerdote llamado San Juan Bosco será el propagandista de la devoción de María Auxiliadora. Es interesante el mensaje que el pontífice envió felicitando a los ejércitos vencedores. Dice así: no fueron las técnicas, no fueron las armas lo que nos consiguieron la victoria. Fue la intervención de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pío V murió el 1 de mayo del 1572 a los 68 años de edad y fue proclamado santo por el Papa Clemente XI en 1712. En este tiempo de tanta proliferación de protestantismo, necesitamos más hombres y mujeres valientes, defensores de la Iglesia Católica. Es por eso que hoy es el día de San Pío V. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto debemos tú y yo aprender de la vida de San Pío V? Lo primero es que tenemos que ser humildes. No importa dónde hayas nacido, no importa los medios que hayas tenido, tienes que ser humilde, buena persona y sobre todo ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Pío ayudó a este pequeño amigo y no sabía que de él iba a obtener que sus padres le pagaran su sacerdocio. Hoy es un día especial para que nosotros ayudemos a los demás, para que demos consejos sin esperar nada a cambio, para que ayudemos, para que podamos sonreír, para que los demás, los que se acerquen a nosotros, sean buenas personas. Qué hermoso sería si todo aquel que se junta contigo, conmigo, de repente empieza a cambiar. Pero sabes, muchas veces sucede todo lo contrario. Hoy es un día para que usted y yo también oremos a María Auxiliadora, ella que siempre nos defiende, ella que siempre está intercediendo para que tú tengas la victoria contra el enemigo. Hoy es un día para que, a imitación de la vida de San Pío, tú y yo también empecemos a dar gracias a Dios, a entender que no tenemos éxito por nuestras fuerzas, sino por el mismo Dios y por la intercesión de la Virgen María. Eso es lo que a mí me enseña la vida de San Pío V. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que escribas un mensaje aquí en los comentarios de YouTube, pero sobre todo recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para ponerla en práctica y para compartirla. Recuerda también suscribirte a este canal. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.